Entonces, quiero entender que muchas personas en Tiatira se acercaban a ella o a él con este espíritu de Jezabel, que es un espíritu contrario a Dios. Se acercaban a él a que les enseñara y a que les profetizara. Entonces, este tipo de personas, mi amado hermano, supuestos, pues, que se dice ser profeta, mi amado hermano, van a recibir también, van a llegar a sus mentes, a sus corazones, a sus sueños, cosas que no vienen de Dios, pero las van a compartir como si fueran de Dios. Ahora, yo te voy a decir una cosa, quiero terminar esto. El Señor no solamente responsabiliza al ángel o al pastor de esa iglesia, porque el pastor tiene toda la responsabilidad de Dios de cuidar el rebaño de ovejas del Señor. Hay que saber a quién ponemos. Hay que saber qué es lo que esa persona está enseñando. Sí, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque como se decía profeta y él también enseñaba, tenía la función de maestro, empezó a seducir. Y hermano, para que vea el peligro, profeta y maestro empezó a seducir a los siervos de Dios. Es lo que vuelvo a repetir para que esté alerta. Gente ingenua, cristianos ingenuos, que se dejan bien a veces, mi amado hermano, por el título o por lo que esa persona suele decir de que mi Dios, y mi amado hermano, tenga cuidado. En la Biblia, Dios pone un siervo y a ese siervo el Señor lo guía porque lo puso el Señor, pero también lo hace responsable. ¿Verdad que sí? Dios lo hace responsable de a quién pone o qué es lo que está permitiendo dentro de la iglesia que se enseñe. Entonces, mi amado hermano, como se decía profeta y era maestro, sedujo. Quiere decir que hubo varios cristianos dentro de la iglesia de Tiatira que fueron seducidos por ese espíritu de esa mujer Jezabel, porque profeta y maestro. Imagínense qué cargas tenía, profeta y maestro, aunque se decía profeta, pero ante Dios sabía que no era profeta del Señor. Dios sabía que no era maestro puesto por Dios. Eso lo toleró el pastor. Entonces, esos títulos que ella decía tener seducieron a los siervos. En pocas palabras, hubo varias ovejas dentro de la iglesia de Tiatira que fueron seducidos. Y mi amado hermano, se acercaban más a ella porque el pastor lo toleró, escuchar más a ella, a escuchar lo que ella decía, que venía de parte de Dios y lo que según ella les quería enseñar. Pero Dios, que es Dios y es dueño de la iglesia, y nadie tiene la autoridad de la iglesia más que Cristo Jesús, él estaba molesto y le llama la atención a este pastor de la iglesia de Tiatira y le dice: tengo contra ti que tú toleras, o sea, tú estás de acuerdo que esa mujer que se dice profetiza esté seduciendo a mis siervos. Hermano, en las iglesias, muchas iglesias se dividen precisamente porque hay gente en las iglesias movidas por el espíritu de Jezabel. Entonces, estas personas que traen el espíritu de Jezabel llegan, a mi amado hermano, a levantar una rebelión en las iglesias y las dividen. Y hay ovejas que ingenuamente se van con ellos y abren otra iglesia, mi amado hermano, sin darse cuenta que los llevan al mismo matadero. Porque, mi amado hermano, la única alianza que tiene la oveja en el cristianismo es a nuestro Señor Jesucristo y su palabra y el Espíritu Santo que nos guía. Y ya por tercer lugar, un pastor que Dios lo hace responsable de las ovejas. Entonces, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, esta mujer que se decía profetiza, este espíritu de Jezabel que está bien contrario a Dios, enseñaba y sedujo a los siervos del Señor ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es que, mi amado hermano, cuando la persona ingenuamente ya cae en esa trampa, ese mismo espíritu de Jezabel, mi amado hermano, logra acaparar su atención, su mente, y llegan a verlo como
como una autoridad de Dios, llegan a verlo como un líder, hasta lo llegan a ver más por encima del pastor. Por eso te vas a dar cuenta que dentro de las iglesias hay gente que va al hermano, al diácono, a eso y aquello. ¿Por qué? A veces por huirle al pastor, porque sabe que el pastor tal vez o te puede exhortar o te puede reprender. Entonces, por huirle a eso, mejor voy al hermano, voy a la hermana. Después de todo, Dios lo usa. Ya me ha hablado. Sí, mi amado hermano, entonces hay un peligro bien grande. Dice el Señor que los sedujo a los siervos del Señor a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. Ahora, cuando dice que comían cosas sacrificadas a los ídolos, la Biblia nos dice, Pablo habla de ello, que no debemos de comer nada sacrificado, o sea, nada que se le ofrezca a los ídolos. Sí, mi amado hermano, quiero dar un ejemplo. Yo trabajé con unos chinitos. Ellos vendían carne y yo trabajé con ellos. Y ellos me daban el desayuno y me daban la comida. No porque se las pidiera, ellos eran una familia y me decían, vente a comer. Y pues yo sí, muchas veces comí con ellos. Pero en una ocasión me dijeron, Nicolás, ya es hora de comer. Y dejé lo que estaba haciendo y fui a comer, fui a reunirme a la mesa con ellos a comer. Y tenían en la mesa varias velas y en medio estaba un plato grande y encima del plato un puerco con una manzana en la boca. Y a un lado tenían la imagen de Buda. Y antes, cuando yo me dije, Dios mío, y si yo he comido otra vez con ellos, ahora que les voy a decir, y ahora ya me vine a la mesa a comer. ¿Ahora qué voy a hacer? Pero yo cuando veo al dueño, al papá, al dueño del negocio, que cierra sus ojos y empieza a hacerle unas invocaciones a ese mono, a Buda, hermano, dije, no, pues algo tengo que hacer yo aquí, pero no puedo comer eso. Entonces tuve que decirle al Señor, no quiero comer. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que se lo estaban ofreciendo a ese ídolo. Entonces, mi amado hermano, nosotros no nos damos cuenta, digamos, usted va a comer en un restaurante chino, no nos damos cuenta a quién se lo ofrecen, pero por eso oramos por los alimentos. Pero de ahí a que si yo lo veo, que ese chino se lo está ofreciendo a Buda o a quien se lo está ofreciendo, si yo lo estoy viendo, no voy a comer de eso. Entonces, esta mujer que se decía profetiza y sedució a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y la Biblia dice que los ídolos no son nada, no son nada. Al contrario, Dios dice que cuando uno le ofrece a algún ídolo, se lo estás ofreciendo a un demonio. Cuando tú le prendes una vela a una imagen, tú le estás prendiendo una vela a un demonio. Eso lo dice Dios. Pero no solamente eso, esta mujer los sedujo a fornicar, una fornicación física y espiritual. Se dieron las dos. Es que una vez que ya esta persona te sedujo, amado hermano, no esta mujer, mi amado hermano, no es cualquier mujer, era Jezabel, con un espíritu bien contrario a Dios. Entonces, sedujo. Ya cuando una persona seduce a alguien, es como, mi amado hermano, como cuando la zorra logra hipnotizar a un ave o a una gallina, mi amado hermano, ya la gallina no se puede ni mover, ya la tiene hipnotizada. Así Jezabel logró seducir, o sea, con sus encantos, con su labia, con decirse que era maestra y que era profeta, pues logró seducir gente, siervos de Dios, y cometieron fornicación física, pero también espiritual. En pocas palabras, ya, mi amado hermano, ya no solamente sacrificaban alabanza a Dios verdadero, sino ahora sacrificaban a ídolos, a imágenes. Y Dios lo vio. Dios no estaba viendo que el pastor estaba tolerando todo eso. Ella se decía profeta, pero se dice, pero de ella que sea de Dios, mi amado hermano, hay que pedirle a Dios, Señor, revélame, muéstrame si lo que esta persona me dice
Pero mi amado hermano, aunque no sé nada, pero voy ante Dios y con humildad digo, Señor, guíame. Porque esto llegó a mis oídos, a mi vida, guíame si es de ti o no es de ti. Pero no me puedo dejar mover. Entonces, mi amado hermano, el Señor le dice ahí, enseñas a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, versículo 21. ¿Está ahí, mi amado hermano? Dice el Señor en el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta. Miren, mi amado, la gracia de Dios. O sea, que la gracia de Dios es bien grande. Dios le habla, mi amado hermano, a todo cristiano, mi amado hermano, que esté tomando una función que no lo puso Dios y que Dios nunca le dio ese título de profeta o de maestro, algo. Dice el Señor, le he dado tiempo a que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Era una mujer incorregible, mi amado hermano. O sea que hay veces que caemos en la idea de que estoy en lo correcto y que soy profeta de Dios y que Dios me habló. Entonces, mi amado hermano, hay veces que nos empeñamos en decir que estamos en lo correcto, que estamos en lo justo, que Dios nos habló y dice el Señor en el 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El peligro, mi amado hermano, el peligro de que de nuestra boca salgan palabras y uno diga, Dios dijo, si eso no se cumple, Dios es bien claro, no es profeta mío, habló por su propia cuenta. Por eso el Señor habla contra los soñadores de sueños, contra los que reciben visiones que no vienen de Dios. Entonces, hay un peligro bien grande ahorita, mis amados hermanos. Multitudes de iglesias están siendo infectadas con falsos ministros que se ponen títulos, mi amado hermano. Y usted sabe que los mejores títulos, pues qué mejor que un profeta, un maestro. Hermano, usted quiere ser profeta, vaya a Colombia y César Castellano lo hace a usted, al hombre lo hace apóstol y a su esposa la hace profeta por un dinero. Usted vaya con Ronnie Chávez, al varón lo va a hacer apóstol y a la esposa la va a hacer profeta por dinero. Pero no los hizo Dios, no los puso Dios. Dios sabe a quién pone, Dios sabe a quién elige. Y cuando Dios habla, mi amado hermano, se cumple lo que Dios habló. Cuando Dios habla. Pero cuando Dios no habla, mi amado hermano, entonces vamos a estar en un problema. Por eso a uno, mi amado hermano, tiene que tener mucho cuidado lo que le vas a decir a alguien. Tienes que tener mucho cuidado, porque hay un Dios a quien le vas a tener que rendir cuentas. Mayormente si esa persona se pierde o esa persona llegara, mi amado hermano, a salirse o huir algo, o sea, tú le vas a rendir cuentas a Dios, porque tú fuiste quien hablaste, tú fuiste quien dijiste que llevara a cabo aquello, porque tú dices que Dios te habló a ti y tú se lo comunicaste a esa persona. Y si eso no fue de Dios, si no fue de Dios, esa persona está en un problema. Ahora, vea la gracia de Dios, dice Dios, le he dado tiempo a que se arrepienta. O sea, es bueno reconocer, Señor, a lo mejor me equivoqué, perdóname, me equivoqué, perdóname, Señor, pero lejos esté de mí que yo me aferre a algo y que diga, no, sí, Dios me dijo, y no fue de Dios. Es mejor humillarse ante Dios y reconocer, bueno, me equivoqué, perdóname, Señor, y Dios perdona, porque Dios dice, le he dado tiempo a que se arrepienta. Entonces, en el versículo 21 dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, versículo 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Amado hermano, aquí hay los responsables. Primero de cuentas, el Señor le habla al pastor. Tú toleraste a esa mujer que se dice profetiza hablara supuestamente en mi nombre y no es mi profeta. Tú lo permitiste. Pero también aquí hay varios culpables, mi amado hermano, y es lo que queremos ver aquí. Versículo 22. Yo le arrojo en cama y en gran tribulación. Primeramente hay que saber cómo el cerebro de esa condición
condición que estaba sucediendo en la iglesia, primeramente a ella. Y el pastor tiene que rendirle cuentas a Dios, pero Dios va contra ella. Le dice, yo le he dado tiempo que se arrepiente y no se quiere arrepentir. Entonces dice el 22, yo le arrojo en cama y en gran tribulación, a ella primeramente y a los que con ella adulteran. A los que con ella están de acuerdo. ¿Sí, mis amados hermanos? Porque va a haber mucha gente, mi amado hermano, que van a estar de acuerdo con eso. Les pareció bien el sueño, les pareció bien la profecía que les dieron, les gustó, inclusive se les hizo muy bueno. El Señor dice que te va a hacer profeta, o el Señor dice que tú vas a pastorear, o el Señor dice que te va a usar tu vida y que te va a llevar a las naciones. Entonces se oye bien bonito, pero ¿viene de Dios o no viene de Dios? Yo recuerdo, mi amado hermano, cuando Abel Brito, el evangelista Abel Brito llegó y subió hasta el segundo piso donde yo estaba en un servicio que hubo, y Abel Brito llegó y me dijo, en el tiempo de Dios te llamó a ser un pastor. Yo no me moví ni me emocioné ni nada. Yo en la noche le dije al Señor, ¿viste lo que me dijo este varón, Señor? Bueno, si es de ti se va a cumplir, si no, ni modo. Al tiempo me volvió a orar el Señor por otra persona, y lo mismo, Señor, si es tuyo se va a cumplir. Pero no me dejaba mover por eso. Yo seguía sirviendo a Dios, de chofer y de cocinero y predicando la palabra de Dios en las calles, pero no me dejaba mover por lo que me decía. Hasta que se llegó el día. Gloria a Dios. Entonces, dice el Señor en el versículo 22, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Le vuelvo a repetir, primeramente a Jezabel, pero también a los que con ella adulteran. Hay gente que se va a unir a este tipo de personas porque les gusta profeta y maestro, imagínense, profeta y maestro. O sea, tenía credenciales, supuestamente credenciales muy buenas, profeta y maestro, aunque se decía porque no lo era. ¿Sí? Entonces, primeramente el Señor dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. A ella primeramente, a Jezabel, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Por eso en las iglesias se hacen grupos, hermanos, se hacen grupos en las iglesias. Y muchas veces, amado hermano, en vez de que el ser pastor por medio de la palabra de los guía, ya hay un líder ahí. Ya sea hombre o sea mujer, hay un líder, el que los está guiando. Y le están haciendo caso, les parece bien lo que les dice, y se están uniendo a lo que ella dice. Entonces el Señor, al primero que el Señor le advierte es a Jezabel, pero también al segundo grupo, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Por tercero, versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte a toda la descendencia de Jezabel. Y dice el Señor, y todas las iglesias o todos los cristianos van a saber que Jesucristo nuestro Señor dice, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le voy a dar a cada uno según su obra. ¿Sí, mi amado hermano? Entonces, el Señor dice que todas las iglesias o todos los cristianos sepan que nuestro Señor Jesucristo conoce tu corazón, conoce tu mente, conoce tus pensamientos, conoce tu entrar, conoce tu salir, conoce tu levantarse, conoce tu acostarte. O sea, no hay nada oculto ante Dios. Él te conoce, Él me conoce. Así es de que, mi amado hermano, uno tiene que tener mucho cuidado de lo que hablamos en el camino de Dios. Hermano, aunque uno diga que viene de Dios, tenga mucho cuidado. Tenga cuidado, mi amado hermano. Pida una tercera opinión. Hable con Dios, ayúdele a Dios si es su voluntad y pídale señal. Así como Gedeón. Gedeón fue bien sabio, mi amado hermano. Gedeón, para no regarla, para no equivocarse, le puso dos señales al Señor. Si es tuyo, que el vellón amanezca mojado y todo lo demás seco. Amaneció mojado. Ahora, Señor, que todo amanezca mojado y el vellón seco. O sea, Gedeón se aseguró que lo que él estaba, a lo que Dios estaba viendo, que realmente viniera de Dios. Por eso, mi amado hermano, yo tengo mucho cuidado, aún como pastor, decirles a ustedes, hermano, cuidado. O sea, hay temor de que yo vaya a dar una palabra que no venga de Dios. Entonces, el Señor tiene aquí, mi amado hermano, le habla a tres grupos. A Jezabel, o sea, sobre ella cae todo el castigo como el cerebro principal de esta situación que está